La encíclica Laudato Si nos hace una pregunta importantísima. Nos pregunta qué mundo dejaremos a quienes nos sucedan, a quienes vengan en el futuro. Un interrogante de esas características, por supuesto, tiene una connotación existencial, moral muy fuerte, porque además nos interpela en la manera en que nos pensamos como individuos parte de una sociedad. De los muchos conceptos que trabaja esta encíclica, hay dos que yo destacaría, son todos importantes. Pero bueno, uno es más que obvio, el de la casa común, ¿no? Dice el pontífice, es una hermana con la que compartimos la existencia. Y por otro lado, el concepto de conversión ecológica, que ya venía trabajado desde Juan Pablo II. La encíclica, como ustedes saben, está desarrollada a lo largo de 6 capítulos, donde lo interesante que tiene es que además de hacer un diagnóstico muy duro, muy fuerte, también elabora una serie de líneas de acción, de orientación y propuestas. En lo que hace al diagnóstico hay un punto muy interesante relacionado con el mundo, relacionado con lo internacional, que es que trabaja la armonía de todo lo vivo y todo lo creado. Y dice puntualmente la encíclica, la multiplicidad, la variedad, en interdependencia y en desigualdades de todas las criaturas del mundo, ¿no? Porque nadie se basta a sí mismo. Fíjense qué interesante, porque podemos hacer una analogía que exactamente lo mismo pasa con el sistema internacional. De hecho, estos conceptos de variedad, de multiplicidad, interdependencia, desigualdad, como ustedes saben, en el mundo de las relaciones internacionales, de la ciencia política, se vienen trabajando hace muchos años. Ese diagnóstico es un diagnóstico de crisis, una crisis social, de identidad, cultural, económica. Es una ecología integral la que debe trabajarse. Pero destaco el hecho que a lo largo de toda la encíclica se reivindica la política como mediadora. Es una reivindicación permanente de la política. E incluso en el capítulo 6 es donde se desarrollan las líneas de orientación y acción, que trabaja temas como las políticas nacionales y locales, temas muy delicados como la transparencia en los procesos decisionales, donde elabora una serie de líneas de acción económicas, ¿no? Tendientes a una economía orientada a la plenitud humana, pero sobre todo remarcaría el esfuerzo que hace por destacar que ya se ha comprendido que el mundo es nuestra patria y que la humanidad hay que asumirla como un pueblo. Pero en ese segmento en particular, remarca que, claro, es fácil hacer un diagnóstico donde vemos que la interdependencia está dada en que las consecuencias de nuestros actos las vamos a sufrir interdependientemente entre todos. El tema es que nos obliga a tomar decisiones también en función de esa interdependencia. Decisiones desde una perspectiva global, dice la encíclica, desde un proyecto común. De nada sirve tener el diagnóstico en el que sabemos que el impacto va a ser global, va a ser internacional y va a ser compartido, pero si no trabajamos en el proceso de toma de decisiones también de manera colaborativa. Habla mucho de las formas eficientes de la gestión internacional y sobre todo esto hay un gran esfuerzo por parte de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil en solucionar esta crisis, pero observa que no es equitativa la responsabilidad y la falta de decisión política que acompaña a semejantes esfuerzos. Eso mismo lo hace cuando habla de las cuestiones ambientales. Hace un balance pormenorizado de los avances y de las deudas de la agenda global en términos ambientales, pero también en ese aspecto vuelve a llamar la atención sobre el incumplimiento de los acuerdos internacionales. O sea, nuevamente destaca el hecho que hay un enorme esfuerzo por parte de organizaciones, activistas, intelectuales, universidades, científicos, trabajadores, pero la decisión política no va de la mano, ¿no? El esfuerzo desde el proceso decisional. Hay una frase, la cito textual, en la que dice: la misma lógica que impide tomar decisiones drásticas, se está refiriendo a las cuestiones ambientales, es la misma que no permite erradicar la pobreza. O sea, de alguna manera nos interpela la responsabilidad como habitantes de este mundo como para poder llevar las soluciones a esa tremenda crisis que estamos atravesando. Ni que hablar la actualidad que tiene todo esto, si vemos que la crisis que estamos viviendo como nunca es una crisis global que nos interpela a todos y que nos hace sentir al menos momentáneamente como parte de un mismo pueblo. Cuando habla de todo lo creado, de todo lo que existe en la Tierra, cuando habla de las criaturas del mundo,
en un momento dice, esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la Tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Bueno, en el terreno político es exactamente igual. Los hombres y mujeres tenemos una enorme responsabilidad para poder llevar a buen puerto las decisiones políticas y que todos los esfuerzos que se llevan adelante en la agenda global, en términos ambientales, en términos del derecho internacional, de los grandes acuerdos, repito, como se destaca pormenorizadamente, para que lleguen a un buen destino, para que tengan un buen horizonte.